da mucho gusto que esté usted en vida en Él. Le doy la bienvenida. Mi nombre es Jorge Guzmán y soy pastor de la Primera Iglesia Bautista en Puerto Vallarta. Hoy nos toca ver el pasaje de la primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 8 al 14. Vamos al pasaje y regresamos. Primera de Pedro 5, 8 al 14. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Bien, pues acabamos de leer este pasaje de Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8 al 14. Mire, aunque habla de guerra espiritual este pasaje, quiero que meditemos un poquito en el verso 12. Dice así: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Este pasaje nos invita a reflexionar muy bien. Cuando hablamos de la gracia de Dios, es muy fácil desviarse, porque muchos predicadores y muchos falsos maestros hablan acerca de la gracia de Dios y solamente mencionan la gracia salvífica, o sea, que no es por obras para que nadie se gloríe, porque por gracia somos salvos. Pero la gracia de Dios es muchísimo más que eso. No es solamente la gracia que nos salva, la gracia que nos perdona nuestros pecados todos los días, sino que la gracia de Dios nos equipa con dones espirituales, cosa que no merecemos, pero que Dios nos la da. Y también la gracia de Dios nos santifica. Aquí Pedro está hablando de la gracia de Dios, de la verdadera gracia de Dios que nos santifica. ¿Y cómo lo dice? Primeramente, la exhortación en el verso 8 dice: ser sobrios y velad. Los falsos predicadores de la gracia dicen que hay que ver cómo lo hace Dios y nosotros sentaditos sin hacer nada, sin esforzarnos y sin nada. Sin embargo, aquí Pedro nos invita a que seamos sobrios y velemos, o sea, una gracia que nos activa a la acción. Es algo que tenemos que hacer. La sobriedad es estar en nuestros 5 sentidos físicos y que estemos alertas espiritualmente, algo que solamente se puede hacer a través de la oración y a través de la lectura bíblica. ¿Por qué es necesario que nosotros estemos sobrios y velando? Da una razón, dice: porque nuestro adversario el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. El león rugiente, cuando nosotros pensamos en los leones, regularmente quien les da de comer a los leones son las leonas. Pero una vez que el león es vencido por el nuevo rey león, entonces el león tiene que huir y ahora tiene que cazar porque su harem de leonas ya no están con él. Entonces el rugido todavía es más fuerte y el rugido es un rugido que haga que sus presas se paralicen para poderlas cazar. Así que nosotros, cuando pensamos en el diablo o Satanás, como lo llama la Biblia, estamos hablando de un león rugiente derrotado, un león que ruge para espantar, pero que si nosotros confiamos en nuestro Salvador Jesucristo, ese rugido no tiene por qué amedrentarnos. Por eso es necesario estar sobrios y velad. Entonces, la verdadera gracia nos lleva a la sobriedad, a la sabiduría y a estar alertas todos los días. Así que la gracia no es algo que nos haga pasivos, sino al contrario, es una gracia que nos hace activos. En segundo lugar, la gracia
nos ordena otra vez que no huyamos de Satanás, del león rugiente, sino al contrario, nos dice que debemos de enfrentarlo, debemos resistirlo. Dice la Escritura, al cual resistid firmes en la fe. Entonces, la verdadera gracia nos ordena resistir con fe a los ataques de Satanás. Así que la gracia de Dios, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que nosotros hayamos resistido, que hayamos padecido, que hayamos pasado por momentos muy difíciles, entonces se va a perfeccionar en nosotros mismos. Así que la gracia de Dios no solamente nos lleva a ser sabios, sobrios, sino que nos empuja a resistir a los ataques de Satanás, y por último nos perfecciona. La gracia de Dios nos lleva a la santidad, de gloria en gloria. Aquella persona que si vive pecando todos los días, creyendo que al otro día su pecado es perdonado, claro que Dios nos perdona todos los días, pero el que practica el pecado, como dice Pablo, seguramente no tiene el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos lleva a la santidad. Y no solamente a eso, sino dice la Escritura que nos afirma en la fe, nos fortalece para ser cada día más santos, y además nos establece en el lugar que nos toca. No podemos nosotros seguir revolcándonos en el pecado antiguo cuando Dios nos ha llamado, como lo dijo en su capítulo 2 de esta misma carta, a ser sacerdotes de Dios, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Caminemos en la gracia verdadera, como lo dice el apóstol Pedro, y sigamos adelante como el buen escritor, secretario de Pedro, Silvano, que llevó a cabo esta carta. Que Dios los bendiga. Vamos a orar. Para obtener este libro devocional, contáctenos a los teléfonos 656-611-3620 o en los Estados Unidos al 915-208-2420 o al correo electrónico editorialvidaenel@gmail.com.